Buenas tardes, estimados asistentes, bienvenidos a este webinar sobre perspectivas de fusiones y adquisiciones, operaciones de Money de cara a futuro, y muchas gracias por vuestra asistencia, tanto a los que estáis conectados en directo como a todos los asistentes que os habéis inscrito y que os iréis conectando a lo largo del webinar. El webinar tiene prevista una intervención de una serie de profesionales a través de distintas píldoras formativas donde nos van a exponer distintas cuestiones y que además iremos presentándolos uno a uno. En primer lugar, hablará don Martín Jordano Luna, a continuación doña Rosa Cañas Lorenzo, don Marcos Alejandro Cardona, ya os los iré presentando uno a uno, don Casto González Páramo Rodríguez, don Óscar Murillo Sanz, don Jorge Treros, doña María Jesús Dehesa y don Juan Osuna. Aproximadamente durante hora y media, a través de abogados y economistas especializados en operaciones de money, tanto en aspectos mercantiles como en aspectos fiscales, de competencia, de seguros o de operaciones, socios de los principales despachos de este país, consejeros o abogados senior, nos darán su opinión sobre cómo está el mercado de las operaciones de money. Bueno, como sabéis, las operaciones de money son sin duda algunas de las más relevantes y algunas de las más cuantitativas para los despachos de abogados. Sin duda, el mercado español es un mercado vivo, es un mercado interesante desde la perspectiva de las operaciones de compraventa de empresas y posterior reestructuración, tanto a nivel grupo como con inversiones nacionales y extranjeras, y por eso hemos decidido traeros a una serie de expertos panelistas para que os den su opinión. Comenzaremos por don Martín Jordano Luna, socio de Uría y especializado, abogado mercantilista, al cual quiero dar las gracias por compartir estos minutos con ustedes. Y naturalmente, Martín, es tu tiempo. Tienes aproximadamente, perdona que sea un poco estricto con los tiempos, unos 10 minutos aproximadamente. Y coméntanos tu visión sobre cómo ves el mercado de M&A desde tu perspectiva como socio de la firma Uría. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Enrique. A ver, yo creo que desde el punto de vista más, si queréis, más económico, el primer trimestre ha sido de gran actividad. En Estados Unidos, por ejemplo, es el mejor primer trimestre en años en términos de volumen de operaciones. En España también lo ha sido, aunque es verdad que el volumen en cuanto al número de operaciones y no tanto al tamaño ha sido menor que en el trimestre anterior. Y aparte tenemos unas cuantas guerras, unos cuantos problemas geopolíticos que es imposible anticipar, ¿no? Entonces, por la parte más económica, hasta ahora lo que llevamos de año, el M&A en general está activo, pero hay unos retos muy relevantes que no sabemos qué ocurrirá, ¿no? Desde un punto de vista más legal o más de abogado, yo veo algunos riesgos o algunas cuestiones que me gustaría resaltar y también quizás ciertas oportunidades, tanto desde el punto de vista del M&A puro como más del societario Venture Capital, ¿no? Quizás lo primero que querría destacar es, no sé, como saben, recientemente el gobierno sacó a consulta pública un anteproyecto de ley de ley orgánica de integridad pública, entre cuyas disposiciones muy variadas estaba un cambio pues, muy relevante, casi copernicano, yo diría, sobre el régimen de transmisión de participaciones. Como ustedes saben, a día de hoy, aunque la ley de sociedades de capital establece el requisito de escritura pública para la transmisión de las participaciones, es un lugar común entre la doctrina e incluso entre jurisprudencia del Tribunal Supremo que la transmisión de participaciones es meramente consensual y que la elevación a público pues es únicamente ad probationem, no ad solicitatem. Pues bien, este proyecto de ley de integridad, de ley orgánica de integridad pública, espero que no salga, porque, como digo, cambia radicalmente el sistema y pasa a exigir la inscripción en el registro mercantil, tanto de la propia transmisión como del libro registro, de forma constitutiva. Y es curioso porque el anteproyecto hace referencia a que
los ordenamientos de nuestro entorno tienen un sistema semejante y que por lo tanto hay que ir a él. Pues bien, esto es radicalmente falso. El anteproyecto habla de Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, y ninguno de estos sistemas establece la inscripción constitutiva de la transmisión de participaciones. Alguno de ellos establece un sistema de publicidad del libro registro, pero como un mero depósito, no una mera publicidad noticia, en ningún caso constitutiva. Eh, es más, Reino Unido en octubre ha echado marcha atrás a su sistema y el libro registro pasa a estar de nuevo a disposición o custodiado únicamente por los socios. Además, el anteproyecto adolece pues, de algunos problemas o algunos errores conceptuales claros, como que el actual sistema es opaco o causa unos grandes problemas, cuando en realidad todos sabemos cuál es el origen. No creo que sea un gran problema para las autoridades, por ejemplo, solicitar a la sociedad de los libros registro. Eh, Cambia el sistema esencialmente consensual y de libertad de forma a nuestros derechos, lo cual no creo que esté justificado en este caso. Y se llega a una paradoja: la transmisión de participaciones sociales va a ser más difícil que la transmisión de una finca rústica, lo cual no tiene, no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, oye, ya también pues habría que reflexionar si tiene sentido esta publicación indiscriminada de los socios de una sociedad con posibles problemas colaterales de seguridad que pueda tener eso, o el cambio totalmente sorpresivo de las funciones entre notarios y registradores a este respecto, ¿no? Por lo tanto, este es un riesgo que además puede tener una incidencia clara tanto en la captación de capital, por más que haya habido noticias que sugieran lo contrario, como en la transmisión de las participaciones y el precio asociado. La complejidad que esto podría añadir a los cierres y a la fecha de transmisión de riesgos, pues es muy relevante. En cambio, tenemos alguna oportunidad en el horizonte con el sistema de EU Inc. Digamos, lo que llama, a raíz de los informes Draghi y Letta, que si se implementa, pues permitirá la creación de un tipo social muy flexible y muy rápido. Claro, aquí es curioso porque toda nuestra normativa que ha ido a intentar el fomento de la creación de empresas se ha centrado en la constitución de las sociedades, como si eso hubiese sido un problema hasta ahora. Y en realidad no es así, nunca ha llegado a ser un problema. El gran problema de empezar una actividad empresarial es que hay que pedir un NIF, que hay que ir a la ventanilla del censo y presentar no sé cuántos formularios, que hay que presentar no sé cuántos formularios en la seguridad social para poder contratar, que hay que tener poderes notarizados, inscritos para abrir cuentas corrientes, que hay que todo el tema del blanqueo de capitales. Es decir, los problemas para iniciar una actividad empresarial nunca ha estado en la Constitución, o recientemente al menos, no ha estado en la constitución de sociedades, sino en el inicio, en el poder iniciar la actividad empresarial. Después, aunque sé que alguno de mis compañeros analizará temas más regulatorios, como pues lo que estamos viendo en materia de competencia, FSR o inversiones extranjeras o cuestiones semejantes, aquí únicamente quería trasladar alguna reflexión, que es, estamos viendo en las operaciones más complejas periodos interinos que podrían llegar a ser más largos de lo que inicialmente estaba anticipado. Es más, y no sé si Castro lo tratará después, pero puede haber casos en los que formalmente no se cumplan determinados umbrales para que la Comisión Europea conozca sobre una inversión, por ejemplo, por FSR o por competencia, sobre todo por FSR, y que de pronto te llegue un requerimiento de la Comisión Europea y te diga que tienes que notificar, ¿no? Si no tienes una condición suspensiva, pues puede llegar a tener un problema de certidumbre de operación o certeza. Y además, cada vez más estamos viendo operaciones menos sencillas, más complejas, en las que hay que hacer multitud de reorganizaciones previas, carve-ins, carve-outs, y esto al final tiene una incidencia en el propio contrato de compraventa muy decidida. Es decir, hasta ahora, o hasta hace unos años, el estándar de fijación de precio en un M&A en España
era el Lockbox, en la medida de que el vendedor tenía seguridad de precio y el riesgo de la operación o del riesgo del negocio económicamente se traslada al comprador desde, desde la fecha de esas cuentas de Lockbox. Claro, en el momento que tenemos un periodo interino más largo, reorganizaciones internas para conformar el perímetro, estamos viendo una vuelta bastante acusada de las completion accounts como mecanismo de fijación de precio. Y finalmente, quizá y como ahora siempre hay que hablar de inteligencia artificial, pues ya casi como abogados, yo creo que el gran riesgo y la gran oportunidad en materia de inteligencia artificial es saber cómo aprovecharla, pero sin incrementar los riesgos para el propio despacho o para nuestros clientes, ¿no? En materia de due diligence, que es muy tentador meter toda la documentación y darle a la máquina para ver qué sale, eh, pues hay un problema relevante sobre quién es responsable de eso. Si hay un fallo, eh, seguramente la plataforma dirá que no es responsable conforme a sus términos de uso, por lo tanto, esa responsabilidad va a recaer en los abogados que forman parte del equipo de due diligence. Entonces, eh, para mí, uno de los grandes retos como firma y como abogado es ser capaz de aprovechar lo bueno que tiene la inteligencia artificial, pero sabiendo o controlando de alguna manera los riesgos que comporta. Y, y finalmente, yo creo que inspirados por esto que hablaba antes de la EU Inc., yo creo que lo que sería realmente deseable es una flexibilización de nuestro régimen societario. En realidad no tanto porque la ley no lo prevea ya. A mí siempre me ha llamado la atención que el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital se interprete por diversos operadores jurídicos como se interpreta, que es decir, como que nuestra ley de sociedades es esencialmente imperativa. Y yo creo que no es así. De hecho, si comparamos, por ejemplo, el régimen alemán de la sección 5 de la Ley de Sociedades Anónimas alemana, eh, ahí nos dice que, que solo me puedo apartar de las normas establecidas por defecto en la ley cuando así me lo habilita. En cambio, en el régimen de limitadas se dice lo contrario, es todo es dispositivo salvo lo que expresamente diga que es imperativo. Nuestro artículo 28 se parece y está inspirado mucho más en la ley de sociedades limitadas alemana. Entonces nunca he entendido cómo se ha hecho una interpretación tan poco flexible de la normativa. En cualquier caso, el reto es saber o encontrar las formas de flexibilizar nuestra normativa societaria para poder captar capitales, especialmente en sociedades de venture capital, de una forma más eficiente y no enfrentarnos a salidas de compañías por esa razón. Entonces, yo, Enrique, estas eran mis ideas. No sé, por mi parte es todo y creo que me ha ajustado el tiempo. Muchas gracias, Martín. Lo has clavado en tiempo. O sea, no se podía hacer mejor y además en 10 minutos. Es que casi por segundos coincido contigo lo de la flexibilización, la autonomía de la voluntad, que es la base del derecho privado y además en la parte societaria debería ser muchísimo más flexible y coincido contigo, no se interpreta así por parte de la gran mayoría de los operadores en España. Sí los operadores y quizá los abogados, pero no tanto las autoridades, cosa que es una pena. Muchísimas gracias por tu tiempo, Martín, por tu experiencia y en nombre de ISDE y en mi nombre personal, pues darte las gracias por haber participado durante estos minutos. Así que muy agradecido. Muchas gracias, Martín. Un placer, Enrique. Damos paso al siguiente panelista. Ahora vamos a contar con Rosa Cañas Lorenzo, que es manager en EY, dentro del área de Corporate M&A y Venture Capital, si no me equivoco. Así que, Rosa, muchas gracias por participar, en este caso desde una perspectiva de lo que es el departamento legal de una Big Four, pues darte las gracias en nombre de ISDE por participar y cuando quieras. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un auténtico lujo poder intercambiar hoy impresiones con todos los compañeros del sector que están aquí conectados como panelistas. Creo que para hablar de tendencias y del momento actual del mercado es importante dar un poco de contexto y hacer una lectura de dónde venimos.
Venimos de un ciclo un tanto particular. En 2021 y 2022 vivimos un auténtico atracón post-COVID de operaciones de money. Había muchísima liquidez, procesos muy competitivos, múltiplos elevados y en general una presión enorme por cerrar transacciones. A partir de ahí el mercado se desaceleró de manera clara y desde 2025, como ha comentado Martín, estamos viviendo una auténtica reactivación. Es verdad que quizás no ha llegado, ¿no?, al nivel que a los asesores de Money nos gustaría, pero es claramente perceptible. De hecho, como comentaba Martín, los datos que acaba de publicar el directorio TTR, se ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un incremento de operaciones respecto a este mismo periodo del año anterior de un 66%, lo cual creo que es bastante significativo. Es cierto que sucede, como comentaba Martín, un fenómeno muy curioso, porque si bien es cierto que el deal value se ha incrementado un 65%, el número de transacciones ha disminuido un 16%. Es decir, hay menos operaciones, pero operaciones de mayor tamaño y de mayor complejidad. No es casualidad que pues, nos estamos encontrando con el mercado con operaciones, sobre todo por encima de 500 millones de euros, en sectores como estamos viendo en prensa, real estate, TMT y servicios profesionales. ¿Y a qué responde esta reactivación? Pues creo que está claro que por un lado a los fondos de private equity, que son los principales players que nos encontramos en el mercado, cómo tienen una necesidad de desinvertir para devolver retornos a sus LPs. Y por otro lado, por los fondos que han levantado estos private equities, que están a la búsqueda de oportunidades. Todo ello, sin lugar a dudas, está devolviendo dinamismo al mercado. Es cierto que, como comentaba también mi compañero, el panorama geopolítico desde luego que no ayuda. Aunque estamos notando cierto cambio. La incertidumbre ya no es un coyuntural. Por ejemplo, con la guerra de Ucrania nos encontrábamos muchos clientes con un enfoque más de wait and see cómo se resuelve este conflicto. Ya en los últimos años, con todas las tensiones geopolíticas que hemos vivido, estamos viendo sobre todo como en el middle market los clientes han aprendido a vivir con esa incertidumbre, ya no se paran las operaciones a la espera que el conflicto se resuelva, sino que se diseñan asumiendo, ¿no?, esa incertidumbre como parte del deal. Em, ¿Qué reflejo tienen en este contexto? ¿Qué tendencias nos estamos encontrando en este año 2026? Pues en primer lugar, diría que una de las tendencias que nos estamos encontrando es como los clientes, o sea, los vendedores, antes de ir al mercado, preparan sus activos, sus compañías para la venta. No todos los activos o compañías se pueden vender tal como se compraron en su momento, tal y como están. Como he comentado, muchos activos se adquirieron en ciclos con múltiplos altos, por ejemplo, post-COVID. Otros tienen perímetros que a lo mejor a día de hoy no resultan tan atractivos o tan óptimos para los compradores. Y para maximizar valor nos estamos encontrando como en muchas ocasiones es imprescindible separar activos, aislar riesgos, delimitar perímetros, llevar a cabo pues, operaciones de carve-out, carve-in, modificaciones estructurales, fusiones, escisiones, segregaciones. Y aquí estamos viendo un cambio muy relevante. Antes era habitual ver cómo las operaciones se lanzaban al mercado con carve-out pendientes y en caso de que así se acordase entre vendedor y comprador, esas reestructuraciones se establecían como condiciones suspensivas para llevarse a cabo entre signing y closing. Em, Últimamente venimos viendo lo contrario. Cada vez hay más clientes que planifican su exit con más antelación, analizan qué parte del perímetro vender, cuál no, ejecutan esos carve-outs, carve-in, reestructuraciones antes de salir al mercado. ¿Por qué? Bueno, pues como he comentado, porque los carve-outs, carve-ins muchas veces alargan ese periodo interino entre signing y closing.
introducen de cierta manera ese riesgo de ejecución, ¿no? Añadido a otra serie de CPs que sea necesario introducir en el marco de la negociación. Y es verdad que en un entorno de incertidumbre como en el que nos movemos, muchas veces el tiempo se puede llegar a convertir en un enemigo del deal, por lo que vemos que los clientes tratan de anticiparse y ejecutar estos procesos con antelación. La segunda tendencia que, ¿no? Pues pensando cuando estaba preparando mi intervención, eh, he identificado en los últimos deals que hemos cerrado, es cómo se están alargando los plazos en estos últimos meses. En primer lugar, en la fase de due diligence, estamos viendo procesos de due diligence más largos, muchas veces divididos en varias fases. La due diligence está cobrando mucho protagonismo, se realizan procesos de due diligence más exhaustivos. Los compradores están más focalizados en reducir la incertidumbre, no dar patada a seguir y esperar a cubrirlo en el régimen general de responsabilidad del contrato de compraventa. Esta mayor duración, ¿no? O extensión de los plazos no nos lo estamos encontrando solo en fase de due diligence, sino también en la negociación de los SPAs. Y ocurre vamos, una paradoja que me parece bastante interesante. Creo que se está negociando durante periodos de tiempo más largos precisamente para ganar certeza en la ejecución. Cada vez nos encontramos como están desapareciendo, ¿no? Tienden a desaparecer en estos últimos tiempos todas aquellas cláusulas que incrementan el riesgo de la operación, más allá, por supuesto, de pues, una serie de, por ejemplo, las CP regulatorias, ¿no? Inversión extranjera, competencia, etc., que no se pueden obviar. Pero más allá de estas cuestiones imperativas, vemos cómo están desapareciendo todo tipo de condiciones suspensivas que tienden, ¿no? A alargar este periodo interino entre signing y closing. Y, por supuesto, cláusulas como las MACs, ¿no? Las Material Adverse Changes, cada vez tienden a desaparecer y desde luego son mucho más complicadas de negociar en este clima de incertidumbre en el que nos encontramos. Y por otro lado, diría que otra tendencia que cada vez identificamos más, donde más impacto, ¿no? Está teniendo en el mercado es la fijación de los mecanismos de precio. Hablaba antes Martín, ¿no? De cómo pues, Lockbox se está utilizando más completion accounts. Desde nuestra experiencia, también cada vez lo que suele ser más frecuente y habitual son mecanismos de precio como los earnouts y otra serie de ajustes contingentes como respuesta principalmente a dos factores. Por un lado, a los gaps de valoración. Muchas veces los compradores compraron en ciclos de múltiplos elevados, por lo cual están exigiendo precios altos, mientras que los compradores pues, no siempre tienen tan claro que vayan a poder obtener el retorno esperado. Y en segundo lugar, pues en operaciones en las que existe especial incertidumbre, por ejemplo, regulatoria, de que se vaya a obtener, ¿no? Que el activo vaya a obtener determinada licencia o de que se vaya a firmar determinado contrato que es clave para la compañía. ¿No? En estos ocasiones es particularmente donde nos estamos encontrando cómo se está incrementando el uso de estos ajustes contingentes del precio. Creo que los earnouts en particular han dejado ya ser de una excepción o algo exótico para convertirse en una herramienta bastante habitual que permite cerrar discrepancias de valoración, repartir mejor los riesgos y alinear las expectativas entre el comprador y vendedor, ¿no? Pues, bueno, para tratar de reducir, ¿no? Esos plazos de negociación que antes comentaba. Y para terminar, me gustaría destacar la idea de que creo que estamos en un momento muy interesante en el sector de Money, en el que nuestro verdadero valor como abogados, como asesores, es anticiparnos, entrar cada vez antes en las operaciones, ayudar a diseñarlas bien,
y a identificar y anticipar los riesgos para poder repartirlos entre las partes, incluso antes de sentarnos a negociar. Muchas gracias por tu intervención. Que se están alargando todos los plazos de todas las operaciones, tanto en la parte inicial como en la parte final, ¿no? Y además un incremento significativo en cuanto a las operaciones. Así que son dos de las cuestiones que hasta ahora llevamos. En este momento intervendrá un nuevo panelista. Vamos a dar la palabra a don Marcos Alejandro Cardona, abogado senior de la firma Garrigues, al cual nuevamente y en nombre de ISDE agradezco su tiempo y su generosidad por compartir su experiencia como abogado además especializado en esta área para que nos comparta bien determinadas cuestiones mercantiles que seguro que son de interés. Marcos, muchísimas gracias por tu asistencia y tienes la palabra. Gracias, Enrique. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la organización de este espacio. También gracias a mis compañeros de panel para compartir estas ideas, tendencias, retos que efectivamente, conforme indicaba Martín, Rosa, pues estamos alineados conforme va la práctica de M&A en estos últimos meses, también en España. Como abogados, efectivamente, como ya se ha mencionado, pues debemos estar preparados ante cualquier reto legal, fiscal, regulatorio, social, económico, porque nos afectan directamente a cómo diseñamos, estructuramos la operación para nuestros clientes y luego cómo los acompañamos hasta el cierre de la misma, ¿no? Que en todas estas fases del proceso de compra-venta, pues no estamos exentos de que aparezca un riesgo o cualquier situación, contingencia que debamos de solucionar de la mejor manera para nuestros clientes. Reitero esa tendencia que se marca con las operaciones de pre-exit mediante las compras de add-ons para reforzar el perímetro del grupo que se pretende vender o que se pretende comprar, que desde mi punto de vista, en la perspectiva de asesor de vendedores y compradores en el ámbito del private equity, pues ya marca una tendencia en los últimos meses, ¿no? Y si queremos añadir un componente adicional, pues en el sector tecnológico vemos cada vez más estos grupos de empresas de reciente constitución, por decirlo, 3, 4 años o más recientes, que van adquiriendo compañías o quieren reforzar el perímetro para salir a una venta o desde el punto de vista del comprador se quieren centrar en cómo hay sinergias que se añaden a este grupo, ¿no? Pero la verdad es que esta tendencia pues marca retos para el asesor legal tanto desde el punto de vista de la due diligence que haría el comprador, ya que mientras se está negociando una operación principal, a su vez se está llevando a cabo la ejecución de un add-on y no tendríamos visibilidad de cómo se desarrolla la misma, en qué términos se negocian y como compradores, por supuesto que nos gustaría formar parte de ella y añade ahí peso el tema de los earnouts que tanto estamos mencionando, ¿no? Desde el punto de vista del comprador, pues del vendedor, perdón, pues el flujo de información que se le da al comprador pues es relevante, ¿no? Porque no sabemos qué información compartir en el momento que estamos negociando ese add-on o esa reorganización a un comprador que tiene la expectativa de participar, pero no queremos como vendedores que entrometa o participe en ese proceso, ¿no? Al final es un proceso es una tendencia peruana que busca reforzar, que busca dar mayor oportunidad económica, financiera frente al mercado cada vez más agresivo y reforzar el producto de esa venta, ¿no? Entonces sí es una tendencia, pero que marca bastantes retos en tema de plazos, de lo que se conoce, se negocia y se cierra esa reorganización previa y cómo nos afecta en nuestra operación principal, lo cual obviamente tenemos que regularlo de forma adecuada en nuestro contrato de compra-venta. La due diligence, pues naturalmente tendremos poca visibilidad, pero debemos de exigir al menos los informes de due diligence sobre esos add-ons o mayor acceso a esas reorganizaciones y que además hay estudios o informes publicados también por Big Four o otras entidades en el extranjero que marca esto, que confirman ya esta tendencia de lo que va creciendo esta forma de estructurar estas operaciones. Obviamente no es la única forma, pero ya marca una tendencia y hay que estar preparados tanto desde el punto de vista del asesor del vendedor como del asesor del comprador y por tanto atenerse y saber regularlo de forma correcta en el contrato de compra-venta.
Y otro de los retos muy concretos que ya apuntaba Martín, que al final está en la boca de todos los mercantilistas en estas últimas semanas, es el reto normativo que es emergente, que podría surgir de la posible aprobación del anteproyecto de ley orgánica de integridad pública que marca un cambio de paradigma en el régimen de transmisión de las participaciones sociales, es decir, afecta a las sociedades limitadas. Creo la razón por la cual se ha excluido a las sociedades anónimas, pero es verdad que va destinado realmente a las sociedades limitadas, ¿no? Este cambio de paradigma es fundamental porque lejos de meternos a una discusión sobre si el fin que persigue esta norma es legítimo y lo hace de forma adecuada, pues nos afecta directamente a cómo desenvolvemos en estas operaciones de compraventa, tanto, no solamente donde tendrá más repercusión en el mid-market en España, sino también en un sector con un componente más elevado, ¿no? Que aunque estamos ya preparados a toda clase de herramientas y de asesoramiento para prestarlo a cerrar toda compleja operación, pues en el mid-market añade gastos, retrasos y intervención de terceros que no que no está habituado un vendedor normal, que no tiene por qué ser profesional como un fondo de private equity para llevar a cabo, ¿no? Es llamativo el papel que dota el Consejo de Ministros al registrador, casi de ponerlo como supervisor o árbitro de que se cumpla la legalidad y el cumplimiento de los estatutos en estas transmisiones. ¿Verdad que antes lo teníamos con la manifestación del secretario del administrador único del cumplimiento de los trámites estatutarios? Pero al final dependemos ya de un tercero, ¿no? Un registrador que, hombre, que lejos de entrar de la entrada en vigor de esta propuesta, pues siempre lo miramos con cierto cuidado por saber cómo va a ser ese criterio de ese registrador, ¿no? ¿Por qué? Porque también a su vez tenemos la otra figura que es el documento privado en un formato estandarizado que parece que deja de un lado la escritura pública como instrumento por el cual se transmitían las participaciones. Claramente nos hace pensar que si queremos seguir un sistema dualista, que tenemos nuestra escritura y nuestro documento estandarizado o únicamente el documento estandarizado, dada la complejidad de operaciones en las que solemos participar todos estos despachos y organizaciones, no vamos a prescindir de un documento, aunque sea privado, complejo, que regule todo lo que tenemos que regular, con un régimen de responsabilidad relevante, con unos mecanismos de ajuste al precio si son necesarios, pues eso no vemos cómo pueda tener encuadre en ese documento estandarizado que propone el legislador. Por ello es un sistema que parecería que nos invita a evitar al notario y cerrar nuestra operación desde las oficinas de un despacho o de nuestros clientes, pero la verdad es que prescindimos de esos beneficios que otorga estar con el notario, ¿no? Que al final pues, es un sistema que forma parte de nuestra tradición jurídica, que nos dota de seguridad, de confianza, de revisión de tanto el juicio de capacidad de los intervinientes, de que se cumplan esas formalidades para la transmisión y que nos advierta de todo aquello que nos ponga en riesgo a cualquiera de las partes, ¿no? Aunque ya como abogados de estas firmas estamos acostumbrados a todo lo que tiene que hacer el notario, pues nuevamente en el sector pequeño, mediano para la venta de empresas, pues tendría un cambio relevante, ¿no? Una afectación que no es sencilla ni fácil de digerir por simplemente una finalidad que es identificar la titularidad real como busca el legislador con este anteproyecto, ¿no? Eh, mm, Otro punto pues, que marca es cómo cambiamos nuestro libro de registro de socios, que también combinado con un tema societario, pues es una de las bondades de lo que nos ofrece esta propuesta, pues podríamos tener acceso a las mismas y facilitar nuestros procesos de due diligence, ¿no? Como veremos cómo se define el concepto de legitimidad para tener acceso a este formato electrónico que ponga a disposición el registro con la información que se nutra que cada sociedad presente, pero al final es una herramienta para poder identificar cuál es la trazabilidad de la titularidad de las participaciones, ¿no? Y añadiendo a la tendencia que marcaba sobre estas operaciones de add-on, de reorganizaciones, pues por supuesto que nos ayuda para identificar
primero qué es lo que se está vendiendo, quiénes son las partes que están detrás y saber quiénes son esas contrapartes y poder diseñar, estructurar mejor nuestro contrato de compraventa, ¿no? Eh, eh, y además, un último punto por cerrar esta tendencia y reto que van muy de la mano es la participación de personas, entidades que actúan como depositarios de las cantidades que se otorgan, que se transfieren en parte del precio, ¿no? Naturalmente solemos buscar una institución bancaria que actúe como lo que llamamos como agente de escrow para que custodie esa transferencia y la transfiera al vendedor en su caso, a la parte que corresponde una vez que se cumplan determinados hitos, ¿no? En esta nueva estructura o cambio de paradigma que se nos plantea, pues necesariamente tendremos que ir hacia ahí, ¿no? No podremos asesorar tanto a comprador y vendedor que quedemos en manos del criterio del registrador que no conocemos, cuyos, cu- cuya interpretación podría ser distinta a lo que nosotros vemos tradicionalmente y naturalmente el dinero tiene que quedar en un punto, en un puerto seguro, ¿no? Puede ser esa gente, normalmente esto incrementará los costes de la operación o irse directamente al notario. Por tanto, no parece que tengamos que prescindir de la figura del notario y nuevamente es una crítica hacia este sistema que nos están tratando de llevar de inscripción constitutiva, ¿no? Eh, y finalmente, ¿qué pasaría si existe una nota de calificación defectuosa que difícilmente obtenga una solución, ¿no? Lo dejo como último punto, que al final es de estos retos que tenemos que prepararnos y anticiparnos en el contrato de compraventa. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Marcos. Coincido contigo, es una tradición honda con un notario que además da fe y asesora a las partes. Creo que sería, pues, a mi juicio, un cambio bastante drástico respecto, especialmente para pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que participen en las operaciones. Muchas gracias, Marcos, por tu intervención. Vamos a dar ahora mismo paso a don Casto González Páramo, socio de Hogan Lovells y experto en competencia, al cual ahora mismo ya tengo aquí en pantalla y le tengo de coanfitrión para que comparta los documentos que creo que tenía preparado en el caso de que los quiera compartir. Muchas gracias en nombre de ISDE, Casto, por tu tiempo, y tienes el tiempo y la palabra. Muchas gracias, Enrique, y voy a romper un poco la tendencia y yo efectivamente voy a subir un pequeño documento porque siempre trato de aprovechar estas oportunidades para hacer un poco de labor pedagógica, ¿no? En muchas ocasiones la parte, digamos, regulatoria tradicionalmente bueno, pues se ha considerado como algo separado de las operaciones, pero creo que el hecho de que ya no tengamos solo una, que era digamos una barrera, lo que nosotros llamamos la triple barrera regulatoria, el control de concentraciones, sino que se hayan añadido en los últimos años otras dos capas, que son el FDI, el Foreign Direct Investment o control de inversiones extranjeras, e incluso el de Foreign Subsidies Regulation, pues ha determinado que cada vez sea más importante el análisis de competencia, cada vez sea más importante que se integre en la totalidad en el análisis y que se lleve lo antes posible a la operación, ¿no? Porque cada vez la afectación que estas tres barreras pueden tener en una operación de concentración, bueno, en general en una operación corporativa, en el mundo de la moda, en cualquier otro sector, son más importantes. Algunas de ellas ya las han destacado mis predecesores, pero como digo, voy a aprovechar para explicar un poco, incidiendo sobre todo en las particularidades del mundo de la moda en estas tres barreras y en las tendencias que estamos viendo, ¿no? Como sabéis, la más tradicional y que todos tenemos en mente es la de control de concentraciones. Pues hay que notificar todas aquellas operaciones que superen unos determinados umbrales que en términos generales se establecen en términos de facturación, pero también, y aquí tenemos la excepción ibérica en España y en Portugal, en términos de cuota de mercado. Esto hace que muchas veces operaciones que a priori podrían parecer fuera de lo que se entiende que aplica a grandes transacciones, pero no necesariamente a las más pequeñas, sí que acaben siendo afectadas por el derecho de la competencia.
Lo que sí estamos percibiendo cada vez más, y voy a poner las slides, pero no voy a ir por cada uno de ellos porque voy a centrarme más en las tendencias que vemos en el análisis. Como sabéis, las notificaciones en control de concentraciones, hay un principio de one-stop shop. Si se notifica ante la Comisión Europea, si se superan esos umbrales, no hay que hacerlo en las autoridades nacionales, pero lo que sí que estamos viendo es que hay una tendencia de las autoridades a hacer una expansión de la interpretación que hacen de los conceptos, que muchas veces los conceptos en competencia son muy particulares y no necesariamente intuitivos, conceptos como control, como empresa, etcétera, con lo cual es aconsejable hacer el análisis desde el principio, porque si bien, como digo, se hace a través de unos formularios y hay unos procedimientos reglados, prácticamente en todos los casos, ante la Comisión Europea, ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, hay lo que llamamos prenotificación. Antes de hacer esa notificación, se presenta, digamos, el borrador y ellos te dan el visto bueno cuando creen que tienen la información necesaria. Bueno, pues estos procesos se están extendiendo muchísimo. Como decía, ya lo decía antes Martín u otros, los procedimientos se están extendiendo mucho. Donde antes teníamos prenotificaciones de 2, 3 semanas, estamos viendo algunas de meses en las que además, bueno, no es que se lo tomen con calma, sino que cada vez vemos que se involucran más, incluyendo en el mundo de la moda, nuestra experiencia cercana a otros, digamos, a otras instituciones públicas, se pide, se solicita información que a priori uno no podría no esperar en este tipo de análisis que necesariamente son bastante técnicos de derecho de la competencia, pero sí que vemos que se están expandiendo muchísimo y cada vez están tendiendo a pedir más información. Como decimos, hay una segunda capa que sería la de la FDI, de Foreign Direct Investment. Como sabéis, esta es relativamente reciente, desde 2023. Hay que notificar cualquier operación de adquisición de más de un 10%. Y esto es importante porque no necesariamente es control. Una participación minoritaria puede disparar el FDI, que se haga cuando se dan dos circunstancias fundamentales. Una, que tenemos un inversor extranjero, y extranjero es un concepto muy amplio, es decir, cuando el Ultimate Beneficial Ownership, al menos un 25% de él está fuera de la Unión Europea, se cumple esta circunstancia. Y hay una segunda, y es que normalmente sea que se adquiera una empresa en un sector estratégico. Pero el sistema español está plagado de excepciones. Hay excepciones que determinan que se tengan que notificar operaciones por la propia naturaleza del inversor extranjero. Por ejemplo, si este está controlado o tiene una relación íntima o directa con un gobierno extranjero, si ha realizado inversiones, y esto puede aplicar perfectamente en el caso de grandes fondos de inversión que tienen una multiplicidad de intereses, que haya hecho una notificación reciente en temas que afecten a la seguridad, al orden y a la salud pública en otro Estado miembro de la Unión Europea, o, por ejemplo, que tengan una utilización intensiva de inteligencia artificial, las compañías, o que tengan una serie de obligaciones de protección de datos que determinen que tengan que hacer unas determinadas auditorías. Todo eso puede hacer que una empresa a priori no considerada en un sector estratégico, y la moda no suele serlo, sí que haga que se dispare la necesidad de notificar. Además, en FDI, como la autoridad es relativamente nuevo, y digamos que la autoridad ha encontrado que le permite conocer mucho sobre operaciones que no conocería de otra manera, con lo cual primero hace una interpretación muy amplia de todos los conceptos para intentar que todo lo que puede ser notificable sea notificable. Y una vez se realiza la notificación, que se hace ante el Ministerio de Economía, esta notificación, como sabe cualquiera que ha estado sometido digamos, a ella, se manda a todos los ministerios que puedan estar afectados y recibe solicitudes de información y peticiones de aclaraciones de temas no necesariamente relacionados, ¿no? Te pueden preguntar desde cómo proteges esos datos, a si has recibido ciberataques, a cuál es tu política industrial, con lo cual el FDI es claramente una barrera regulatoria en expansión y que permite digamos, al Ministerio de Economía controlar bien y hacer preguntas que en principio no parecen o las que uno podría esperar. Además, de nuevo, a pesar de que tiene unos plazos muy, muy perentorios, también hay una serie de posibilidades de suspender esos plazos cuando, por ejemplo, se pide su opinión a otros ministerios, con lo cual los plazos, lo que estamos viendo es que lo que antes eran procedimientos de autorización que duraban, pues se podía hablar de semanas y anticiparlo con cierta precisión, cada vez es más difícil, cada vez es menos factible determinar con precisión, con anterioridad, cuánto va a durar un procedimiento,
conocimiento, porque cada vez más se involucra a más autoridades y el proceso está más, digamos, fuera de control desde el punto de vista de los calendarios. Además, cada vez vemos que la autoridad está imponiendo más condiciones a esas autorizaciones, no tanto en control de concentraciones, que sigue siendo un análisis bastante técnico que realiza normalmente en España la CNMC, pero sí lo estamos viendo desde el punto de vista del FDI. Y luego hay una tercera que normalmente no se tiene ni siquiera en consideración o no es aparente o no surge, ¿no? Que es el Foreign Subsidies Regulation, también es relativamente nueva, de 2022, y lo que representa básicamente es una cierta exportación del régimen de ayudas de Estado. Lo que se pretende es que aquellas empresas extranjeras que adquieran empresas en la Unión Europea y que tengan o que hayan recibido ayudas que puedan considerarse que tienen la forma de subsidios, entendidas de forma muy amplia, pues no utilicen estas ayudas para facilitar sus adquisiciones y, por lo tanto, que esos subsidios no distorsionen la competencia, en este caso en el mercado de las adquisiciones europeas. En el caso de las concentraciones, obviamente estamos hablando de concentraciones de cierto tamaño, es decir, que la adquirida factura un mínimo de 500 millones, pero baja mucho a la hora de determinar cuáles son esas ayudas. Es decir, si las partes de la operación, el adquirente ha recibido más de 50 millones en conjunto en los últimos 3 años, puede dispararse la necesidad. Por lo tanto, tenemos esta triple barrera que ha hecho que cada vez sea más necesario. Antes era algo que las autorizaciones regulatorias, bueno, pues siempre estaban ahí, pero se iban analizando según avanzaba la operación. Cada vez es más necesario adelantarlas, porque si hay que pasar una, dos o las tres barreras regulatorias, es preciso tenerlo en cuenta, evidentemente, tanto en la redacción de los acuerdos, cada vez más, porque es preciso, obviamente, incluir condiciones suspensivas, porque es preciso que esas condiciones suspensivas reflejen la posibilidad si se asesora obviamente el adquirente, reflejen la posibilidad de que se impongan condiciones a la autorización, así como que reflejen en la medida de lo posible, por ejemplo, la obligación de la contraparte de ayudar en estos procesos o se establezcan una serie de timings. Segundo, porque es también preciso regular el periodo interino, que cada vez es más largo, es decir, desde la firma hasta la autorización. Como sabéis, en competencia, todas estas regulaciones, todas estas autorizaciones son suspensivas. No se puede implementar la operación hasta que no se han obtenido de forma expresa o tácita, con lo cual podemos encontrarnos en una situación, como si lo combinamos con el hecho de que cada vez se expanden más los plazos, en la que podemos, desde la firma hasta el cierre de la operación, pueden pasar meses. Y eso puede ser muy complicado, sobre todo en un sector como el de la moda, muy dinámico y en el que se necesitan tomar decisiones muchas veces importantes sobre la estrategia de la compañía de forma ya no en un periodo de semanas, sino de meses, sacar colecciones nuevas, etcétera. Con lo cual es importante saber a qué te enfrentas, cuál es el calendario estimado, cuáles son las previsiones de lo que va a ocurrir, porque esto afectará tanto a lo que se debe incluir en el SPA o en los otros contratos, como incluso a la negociación. Por ejemplo, cuando se va a notificar una operación a la Comisión Europea, hay que entregar la documentación, que es las presentaciones internas que se han hecho en el marco o en relación con la operación. Con lo cual, cuanto antes se realice este análisis, cada vez es más importante tener muy claro al principio de la operación cuáles son digamos, las barreras regulatorias a las que nos vamos a enfrentar y cuál es el posible resultado, si va a haber condiciones, si van a pedirse desinversiones, etcétera, para reflejarlo adecuadamente en los contratos, porque, como digo, cada vez estos periodos se extienden más y cada vez el impacto regulatorio está siendo, o nosotros percibimos que está siendo más relevante. Muchas gracias, Castos. El impacto regulatorio, cada vez más legislación y cada vez más necesidad, ¿no?, de contar con asesores especializados. Un placer haberte tenido en ISDE, Casto, como Gracias. socio de Hogan y por haber compartido tu experiencia y tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias y además, adicionalmente, por la presentación. Muchas gracias. Continuamos con este webinar. Vamos a dar paso a don Óscar Murillo Sanz, socio de Martínez Echeverría.
¿Qué tal, Buenas Enrique? tardes, Buenas Oscar. tardes a todos. Pues nuevamente, y en nombre de ISDE, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Como decía, Oscar Murillo es socio de Martínez Echeverría, una firma conocida por todos. Así que, Oscar, tu tiempo y tus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, voy a intentar darle un toque un poco diferente para cambiar un poquito el enfoque, ¿no? Aunque ciertos aspectos comunes que todos mis compañeros, la verdad es que han expuesto brillantemente y que es lo que pues sufrimos y tenemos la necesidad de buscar soluciones para nuestros clientes, todos los departamentos que hacemos M&A, ¿no? En los despachos. Yo creo que actualmente tenemos dos factores que están influyendo mucho en todo el proceso de M&A algunos en los últimos 2, 3 años y algún otro un poquito de los últimos 5 años, ¿no? Por un lado, y ya se ha mencionado, lo ha dicho Jordano, lo ha dicho Rosa, yo creo que lo vamos a decir todos, ¿no? Es el contexto geopolítico en el que se desenvuelve ahora mismo el mundo, ¿no? En este contexto de tanta inestabilidad, tanto conflicto armado y desarmado, pues lo que sucede es que todas las operaciones de M&A de repente están incrementando enormemente la complejidad, marcadas un poco por la volatilidad que este contexto geopolítico termina por arrojar dentro del mercado, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Por lo menos, ¿qué vemos nosotros en el despacho con esto, ¿no? Los procesos de decisión y los procesos de formación del precio se ven enormemente afectados por este contexto geopolítico y empezamos a ver en las fases previas al comienzo del proceso puro de M&A que se anticipan escenarios predil, incluso cuando se están negociando letters of intent o non-binding offers, ¿no? Esto lleva consigo que cada vez es más necesario tener un poquito más de creatividad en cuanto a estructuras. Antes yo creo que lo han dicho también, ¿no? Carve-in, carve-out, todo este tipo de cuestiones son cada vez más habituales. Y sobre todo lo que vemos desde el punto de vista, sobre todo comprador, es que la mayoría de compradores tienen o necesitan tener un plan B dentro de este contexto geopolítico. Luego hablaré un poquito más aterrizado al SPA y al proceso, pero efectivamente esto impacta sobre todo desde la perspectiva de anticipar riesgos, que cada vez la notamos más marcada, ¿no? En las necesidades de los clientes y vemos que tanto en el propio contrato de compraventa, en el SPA, en materia de reps, incluso en materia de indemnities, pues va cobrando un papel especial ciertas áreas que antes quizá no lo tenían tanto en las operaciones que veníamos haciendo en los últimos años. Y por otro lado, el mercado de deuda. Hemos pasado en los últimos 10 años de un escenario de tipos bajos a un escenario de tipos de interés altos. Entonces, esto lo que vemos es que tradicionalmente los tipos siempre han sido un indicador del mercado de money. ¿Qué sucede? Que el papel que adquiere el financiador en muchas de las operaciones de money que siguen estructuras apalancadas o que tienen una financiación detrás, o lo que hemos dicho, ¿no? También otros de mis compañeros en procesos de add-on, donde se hace un book building y se va construyendo una plataforma de servicios o que completa un determinado sector, lleva consigo que haya una relación cada vez más directa sobre todo en materia de reps, en materia de condiciones suspensivas, en el SPA, en relación con lo que el financiador espera del comprador en su contrato de financiación. Por tanto, lo que observamos es que un poco al ponerlo en contexto con los compañeros de banking, ¿no? Que hay contratos de financiación cada vez más complejos, por supuesto, más favorables al banco, si es que eso era posible, que no me maten los abogados de banco, ¿no? Y con unas manifestaciones y garantías muy particulares y muy enfocadas a dar confort al banco en ese proceso de financiación. Y esto además, especialmente yo creo que en España, antes ha hablado Rosa de private equity, dado que el tejido empresarial español, como sabéis, está constituido en un porcentaje elevadísimo por pequeñas y medianas empresas, entendiendo pequeñas y medianas empresas con auténticos empresones dentro del concepto de pequeñas y medianas empresas, en ese mid-market el private equity cada vez tiene más protagonismo. Yo creo que hace poco leía en un informe de Deloitte que aproximadamente un 65% o más de un 65% de las operaciones de money de mid-market que se hacen en España tienen directa o indirectamente un private equity detrás. De esta manera, claro, esto ¿a dónde nos lleva? A una estructura, pues quizá
a veces mucho más compleja, ¿no? Y donde hay liquidez, pero cada vez se es más selectivo en cuanto al tipo de deal que se quiere hacer en el proceso de money y a dónde se quiere llegar, ¿no? Ya sabemos que los private equity lo tienen todo muy claro, son capaces de hacer procesos más rápidos y asimismo también, ¿no? Son capaces de urdir estructuras más complejas de cara a proteger un poco estos riesgos que, como os decía, yo noto mucho, ¿no? Que vienen marcados por el contexto geopolítico y por el mercado de tipos. Y luego hay un giro en el M&A, del M&A tradicional al M&A más moderno, ¿no? Este que a algunos les gusta llamar transformacional. Pasamos de un M&A donde se trata de puro crecimiento inorgánico y crear sinergias a un M&A mucho más estratégico, ¿no? Donde ahora los compradores cada vez son más sofisticados, quieren más utilizar ese proceso de M&A como una palanca de adaptación y transformación y ese objetivo tradicional de crecer por sinergias, hay temas más de evolución de modelos de negocio, de capacidades estratégicas o de un reposicionamiento en el mercado. Por lo tanto, hoy ya no es suficiente con estructurar correctamente una compraventa desde un punto de vista legal o societario, sino que hay muchas operaciones que no se caen por precio, hay muchas operaciones que no se caen por falta de financiación, sino por otro tipo de riesgos más regulatorios, más fiscales, que no se han anticipado suficientemente, ¿no? No me voy a extender mucho en el tema de competencia porque Castro lo ha expuesto maravillosamente. El tema de competencia es algo que forma parte de cualquier operación de money. Muchas veces, ¿no? Los mercantilistas nos creemos que solo hay un tema de competencia cuando hacemos una operación cuantitativamente muy elevada o un player muy gordo en el mercado, pero a veces, ¿no? Pues surgen cuestiones de competencia por sectores o nichos específicos, y aunque la operación ni cuantitativamente ni formalmente parezca que puede ser muy potente o muy importante, ¿no? Sí que me gustaría hacer hincapié en algo que creo que todavía no se ha mencionado y que está de moda, que es el tema de las autorizaciones y del control gubernamental de las concentraciones, ¿vale? Es decir, ¿qué pasa aquí? Aquí nos vemos con el control de inversiones extranjeras que plantea retos que son particularmente complicados para el abogado, ¿no? Sabemos que la normativa que hay está plagada de conceptos jurídicos indeterminados, no hay precedentes vinculantes y los que hay no son muy buenos. Hay un ejemplo que todos hemos visto o hemos vivido en los últimos 2 años y que a mí me ha tocado muy de cerca, que es el de Talgo, ¿no? Una compañía donde hay un operador que quiere hacer una oferta, donde todo funciona y, bueno, pues precisamente aparece un stopper de este tipo. Es una normativa que, en mi opinión, tiene un grado de discrecional muy elevado, ¿no? Y en parte quizás eso sea lo que ha pasado también con este tema. Y los procedimientos tienen muy poca transparencia. Eso en ocasiones al inversor extranjero, que muchas veces tenemos en el despacho, pues le supone un freno, ¿no? Y desde el punto de vista del SPA se traduce en condiciones suspensivas muy abiertas, en derechos de salida condicionados a la obtención de esas autorizaciones, en una obligación de cooperación más reforzada y sobre todo en un desplazamiento del riesgo muy hacia el comprador, que en ocasiones hace difícil, ¿no? Que estas operaciones se puedan llevar a buen fin de una manera normal. También observamos el tema de los factores ESG. Esto ha dejado de ser algo que está como fuera y se ha convertido en un riesgo jurídico o si quieres, en una preocupación jurídica que tiene consecuencias directas en el M&A y que para muchos inversores, por el perfil de inversor, también por extranjeros y no solo extranjeros, pues se ha convertido en algo importante que requiere manifestaciones y garantías específicas en este sentido y un enfoque desde esa perspectiva también, ¿no? En todo el proceso de M&A. Y después, un poco para ir terminando, que me queda un minuto y pico, ¿qué vemos? Vemos que la due diligence, y eso también lo hemos escuchado antes, ¿no? Con mis compañeros, ha evolucionado de ser una revisión histórica, vamos a mirar si la compañía hacía todo esto bien, etcétera, a tener un análisis prospectivo y más estratégico y estructural en línea con lo que decíamos de este tipo de procesos, de manera que se traduce en unas reps and warranties más cualificadas, más cualitativas, exclusiones más específicas, por supuesto, precio variable, ajuste de precio. Y lo que vemos también, muy marcado, sobre todo en los últimos 2 años, es las estructuras de equity rollover. Son muchísimos los supuestos de operaciones de money donde los vendedores venden, pero una parte del precio están
obligados a invertirla en el vehículo que compra y a seguir siendo partícipes del éxito de ese negocio, de manera que eso, unido a la estructura de earnout, también refuerza enormemente el grado de confianza del comprador. Con lo cual, resumen muy rápido en 10 segundos. Operaciones mucho más largas y costosas, contratos significativamente más extensos y complejos, y bueno, pues que los despachos tenemos que tener una cooperación interdepartamental mucho más intensa para responder a las necesidades de los clientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Óscar. Bueno, con esta perspectiva has tocado distintos aspectos y los que has conectado de forma extensa a lo que ya veníamos, con lo cual ha dado una visión, quizá para los que se han incorporado un poco más tarde, más global. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosa palabra y por compartirnos cómo desde Martínez Echeverría estáis viendo las perspectivas que en estas operaciones tan interesantes estamos viendo. Así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, un placer. Un placer. Continuamos con nuestro siguiente panelista, ya le tenemos aquí conectado, Jorge Etreros de Herbert Smith Freehills, si lo digo correctamente, perdona si no lo he pronunciado correctamente. Jorge, como siempre, muchas gracias, un placer tenerte en ISDE, por tu tiempo, por tu generosidad y tus conocimientos que vas a compartir con nosotros. Así que, Jorge, tu tiempo y tu micrófono. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, buenas tardes a todos y dar también gracias a Lisde en primer lugar por invitarme, que la verdad es que es un honor compartir pantalla, en este caso con colegas de este nivel y también con los asistentes por escucharnos a esta hora de la tarde, ¿no? Por mi parte, yo me voy a enfocar en otro aspecto diferente del M&A. Yo no soy abogado de M&A, aunque intervenga en due diligence, sino de seguros, por lo que yo me voy a enfocar en los seguros de M&A, básicamente, o más técnicamente conocidos como los seguros de W&I, estos los de Warranties and Indemnities, ¿no? Entonces, antes de entrar en materia, voy a hacer una brevísima definición para quienes quizá no lo conozcan o no trabajan habitualmente con este instrumento, que es un seguro, es una póliza de seguro común, pero que cubre las declaraciones y garantías, las warranties, que además han salido precisamente ahora en la intervención de Óscar, pues que el vendedor otorga al comprador en el contrato de compraventa. Entonces, en el caso en el que esas garantías resulten ser o falsas o inexactas o que no se cumplan y el comprador, esto es importante, sufra un daño como consecuencia de ello, pues es la aseguradora quien responde y no directamente el vendedor. Entonces, dicho de una forma más sencilla y como todo seguro, digamos que es una herramienta en la que se desplaza el riesgo del incumplimiento, en este caso de las garantías, a una compañía de seguros, con consecuencias pues, que son súper relevantes tanto para la estructura como para la negociación de cualquier operación de M&A. Entonces, en los próximos minutos mi idea es tratar un poco esos retos y perspectivas, pero primero hay que dar un poco de contexto tanto europeo como español. Y es que para entender el mercado español, primero es necesario situar el contexto europeo porque, como veremos todavía en España, pues sigue un poco estela de mercados mucho más maduros en este producto. El seguro de W&I nació en el mercado anglosajón, en Reino Unido, Estados Unidos, hace aproximadamente 3 décadas, pero en Europa no es hasta el 2015 que explota, ¿no? Y en términos de volumen, bueno, pues suele ser difícil dar datos globales porque, bueno, podréis ver en Internet y rebuscar, pero cada broker publica estudios sobre pólizas de W&I, pero en general en los que ellos hayan intervenido en la suscripción. Pero sí que es cierto que hay un estudio, que es bastante reciente, de hecho, de HWF Partners, que sí que en principio trata las pólizas de la mayoría de aseguradoras, no solo las de un solo broker, ¿no? Con lo cual parecen un poco los que más podemos tener de referencia. Entonces, desde 2016 se han suscrito entre Europa y Reino Unido unas 18.500 pólizas de W&I, que a priori pues, puede parecer no muchas, pero ojo porque sí que empiezan a serlo, ¿no? Desde 2021 las pólizas anuales suscritas son más de 2.000, batiendo en 2025 el récord de las 3.000 por primera vez, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las jurisdicciones más activas por este orden? Reino Unido e Irlanda, evidentemente, porque siguen siendo el mercado de referencia, tanto por volumen de operaciones como profundidad del mercado asegurador, con un porcentaje de casi el 35% de las pólizas suscritas en total.
Le sigue Europa Occidental con un 23%, que estamos hablando más de Alemania, donde el private equity y las operaciones de mid-market pues tienen una penetración bastante alta del seguro del UNI, así como en Francia, donde sí es verdad que empezó muy lentamente, pero que en los últimos años ha crecido exponencialmente. Luego nos vamos a, pues, a esos países nórdicos, Benelux, etcétera, que la verdad es que tiene unos niveles de adopción bastante altos en relación al tamaño de sus mercados, con un 12%, y luego ya sí que nos vamos al sur de Europa, Italia, España, etcétera, con un 10,5 de pólizas. Entonces, ¿qué ha ocurrido en Europa en los últimos 5 años? Fundamentalmente dos cosas. Primero, bueno, una corrección del mercado asegurador. Hemos estado en los últimos años en un mercado, como llaman los aseguradores, blando, pues porque han entrado, digamos, que nuevos aseguradores, nuevos MGAs, que ha dado lugar pues, a un panorama súper competitivo. Hay muchísimas ofertas de pólizas de WNI y especialmente lo más competitivo desde la perspectiva del precio, desde la prima, ¿vale? Si entre 2019 y 2022 nos movíamos en torno a un precio de un 1% del enterprise value de la operación, en 2023 y 2024 ya no nos supera el 0,8, que bueno, que ahora sí que en 2025 se ha superado o poco. Y es verdad que esto parece poco, ese 0,2, pero si nos vamos, por ejemplo, a una operación de, pongamos, de 100 millones de euros, en 2019 la prima costaba 1 millón de euros y en 2024 es de 800.000. Con lo cual, bueno, es una baja de 200.000 euros en una prima, en una operación, pues bueno, no está nada mal. En cualquier caso, esto lo que nos sugiere es que las aseguradoras ahora mismo, y sobre todo con este ajuste de 2025, pues están ajustando precios para reflejar mejor el riesgo, pues probablemente a raíz o a la luz de un aumento en las reclamaciones, en los siniestros y en los pagos que están empezando a ver y que contaremos más adelante, ¿no? Precisamente ese número de reclamaciones, o sea, es que es un dato fundamental y en este estudio lo que dicen es que eh, al principio, durante los primeros años, quizás no había tantas reclamaciones porque era un momento de expansión del producto, pero ahora es cuando empieza, ¿no? Los últimos 5 años es cuando empieza a haber un volumen más importante de reclamaciones y estamos hablando de entre casi un 15%, 15-20% de las pólizas suscritas ya declaran siniestro, acabando en pago del total de las pólizas pues en torno a un 3%. Entonces, ahora vayamos a España. ¿Cuál es nuestra situación? Bueno, España es un mercado que, bueno, que ha experimentado un crecimiento muy notable en los últimos 5 años, pero que, bueno, que todavía yo creo que hay bastante margen de mejora y de maduración respecto a los mercados del norte de Europa, ¿no? En términos cuantitativos, las estimaciones del mercado indican que el porcentaje de operaciones de money de tamaño medio y grande en España que incorpora este tipo de seguros ha pasado de ser anecdótico hace 10 años a situarse hoy, pues, por ejemplo, con los private equity que se ha mencionado en distintas ocasiones hoy, pues por encima del 50% de las operaciones en las que están involucrados y alrededor de entre un 30-40% en otras operaciones corporativas en las que no participan fondos, ¿no? Entonces, más o menos los datos dicen que en casi en el 40% de las operaciones en España se está incluyendo ya este tipo de seguros. Entonces, ¿por qué este motivo? ¿Por qué ha crecido y sobre todo por qué va a crecer? Bueno, por un lado, vamos a lo de antes, los private equities. Los private equities, sobre todo los anglosajones, están acostumbrados a este tipo de producto, lo conocen muy bien y probablemente muchos de ellos lo exijan como algo estándar en sus operaciones. Entonces, al final, esto que genera es un poco de efecto arrastre sobre el resto de compradores y vendedores en España, ¿no? Y por otro lado, bueno, también algo muy sencillo y es que hace que la salida sea mucho más fácil y mucho más limpia, incluyendo las negociaciones del SPA. Te olvidas de tener un escrow durante unos años. Al final hace que sea muy atractivo, ¿no? Contratar el producto. Y precisamente por lo que es atractivo, pues en todos estos procesos competitivos, que tú hagas una oferta en la que tú digas, oye, aparte de mi oferta, ojo, que voy con esta póliza de Bellona y que lo que va a hacer es no solo limitar, sino casi llevar a cero la responsabilidad del vendedor, pues hace que tu oferta sea mucho más atractiva que respecto de otras, ¿no? Entonces, dicho esto en este contexto, vamos un poco a ver con qué retos se encuentra este producto en España y que seguirá habiendo, en mi opinión. Entonces, a nivel general, por un lado, la due diligence como condición de cobertura. Es una cosa que además ha salido también en esta sesión. Las aseguradoras solo cubren lo que conocen. Entonces,
En muchos casos la calidad en el pasado ha habido de todo tipo de due diligence, ¿no? Pero en general es muy relevante la calidad de los informes de due diligence, tanto fiscal, legal, financiero, pues para el alcance de cobertura. Antes, o por lo menos ha habido muchas due diligence en operaciones de mid-market que quizás no hayan sido muchas veces pues muy amplias, o por lo menos las due diligence quizás hayan sido de un alcance un poco más limitado, lo que ha llevado a incluir muchas exclusiones o más exclusiones de la cuenta en las pólizas, ¿no? Pues ahí está ese reto de intentar mejorar, y creo que es lo que se está haciendo ahora, cada vez due diligence más robustas, que va a permitir que haya menos exclusiones en las pólizas. Por otro lado, como retos que tenemos el ordenamiento jurídico español, y es que hay materias que son especialmente sensibles y que generan exclusiones frecuentes o coberturas muy limitadas, pues seguridad de las multas, riesgo fiscal, contingencias laborales, cuestiones medioambientales, urbanísticas, etcétera. Luego los redactados de las pólizas. El producto llega a España redactado como viene de Reino Unido y solo traducido. Y la realidad es que nuestra ley de contrato de seguro y nuestra jurisprudencia nada tiene que ver, por lo que muchas cosas que vienen no son aplicables en España. Luego el tejido empresarial español, porque al final hay unas cuantas operaciones de money que son empresas familiares o pymes o de tamaño medio, y quizás los sistemas de compliance, de control interno, de documentación de esos procesos han sido menor que en grandes corporaciones, y esto ha hecho pues, que quizás las aseguradoras sean un poco más cautelosas a la hora de suscribir los riesgos. Y por último, es un reto bastante importante, es el conocimiento del producto. Y es que, aunque ha ido creciendo mucho la penetración en el mercado, todavía existe pues una ausencia, un poco gap de conocimiento entre los diferentes actores. Muchos empresarios vendedores pues no saben o llegan a una negociación sin entender bien qué significa el producto para ellos. Pero ya no solo ellos, sino nosotros, los propios abogados, hay todavía abogados que no están muy familiarizados con estos productos, qué significa lo que les ofrecen las aseguradoras vía brokers, por qué se pagan por unas cosas adicionales y otras no, etcétera. Y si ya nos vamos a retos, digamos, más jurídicos o más prácticos que plantea el WNI en día a día, empezaría, pues eso, por esa relación entre el contrato de compraventa y la póliza, que es uno de los aspectos más críticos, ¿no? El SPA y la póliza no son documentos independientes, están íntimamente relacionados, porque el WNI lo que te hace es asegurable, digamos, por gama de la aseguradora, lo que pueda reclamar bajo el SPA, ¿no? Entonces, a priori la póliza debería ser un espejo del SPA, pero, bueno, puede haber discordancias, ¿no? entre ese alcance de las warranties del SPI y lo que cubre la póliza, con lo cual el comprador puede encontrarse, y por eso tiene que estar bien asesorado, con un vacío, un gap de cobertura en el momento que más lo necesita, que es cuando hay un siniestro. Entonces, en la práctica eso significa pues, que los equipos legales tienen que trabajar de forma muy coordinada. Los abogados de la operación y los especialistas en seguros deben revisar conjuntamente tanto contrato de compraventa como póliza para asegurar coherencia entre ambos documentos. Esto también tiene un papel súper relevante en los brokers, que tienen unos equipos brutales para ello y que en general dan un asesoramiento muy bueno en ese sentido para evitar, o sobre todo más bien para cumplir con las necesidades que tiene el cliente de aseguramiento. Otro reto, pues las exclusiones habituales y cómo negociarlas. Cada póliza tiene sus exclusiones. Hay algunas que son estándar y obligatorias, como el dolo, indemnities, ajustes del precio, etcétera, y otras son negociables, ¿no? Las exclusiones más relevantes pues suelen ser contingencias fiscales, cuestiones ambientales, litigios conocidos. Entonces, la clave del abogado es entender que las exclusiones de la póliza son en realidad riesgos que permanecen o en el vendedor en algunos casos o que el comprador asume. Por eso es tan importante esa interrelación entre los abogados que negocian el SPA y los que intervienen en la póliza. Y por otro lado, el reto, entre comillas, del proceso de suscripción. Y es que no dejamos de hablar de una póliza de seguros. Y como en todo póliza de seguros, hay que hacer una especie de cuestionario del riesgo. Tiene que entender el asegurador qué está asegurando. Con lo cual hay que tener en cuenta que se van a ver las compañías involucradas pues, en esto que se llama las underwriting calls, en la que los abogados de la aseguradora, pues, los equipos de manera asegurada, pues preguntarán un poco por los riesgos que se han identificado, etcétera. Y con eso, digamos que se identificará qué se va a cubrir o qué no se va a cubrir. Otro reto que para mí es el más relevante, sin ninguna duda, que es el gran reto en todo el mercado, tanto en Europa como en España, son las reclamaciones. ¿Por qué? Porque el seguro es un producto, este seguro es muy joven y durante muchos años la industria se ha centrado en vender y colocar pólizas, y el proceso de notificación es cómo reclamar, en qué plazo, cómo cuantificar el daño, cómo acreditar la causalidad, etcétera. Es complejo y no siempre está muy bien entendido por los asegurados. Entonces, los datos son muy reveladores porque si bien estamos ante un 20% de pólizas que generan reclamación,
la mayoría de esas reclamaciones no prosperan porque no se han hecho bien, porque no se han hecho en plazo, porque no se ha acreditado lo que se tiene que acreditar, etcétera. Con lo cual, los abogados de seguros tenemos un papel fundamental que jugar aquí, es asesorar al asegurado en el momento en el que detecta un posible siniestro, mucho antes de notificarlo formalmente, más aún porque al final no es el típico siniestro de auto, sino que vamos a algo mucho más complejo. En cuanto a las perspectivas de futuro, muy rápidamente, ¿hacia dónde va este mercado? En primer lugar, yo creo a la consolidación del producto en operaciones ya no solo de private equity, sino en mid-market, incluso más pequeñas. Sin ninguna duda va a tender a eso. Por otro lado, algo que ya es una realidad y es la proliferación de productos adyacentes. El WNI es un producto dentro de lo que son todos los seguros transaccionales, que es mucho más amplio. Entonces, crece con fuerza y cada vez hay más el tax insurance, que cubren las contingencias fiscales específicas identificadas en la due diligence, que además es bastante relevante en un país como el nuestro, en que la agencia tributaria es especialmente intensa, pues el litigation insurance, que cubre los de litigios, los de contingencias o el de environmental. Otro punto obvio y que es actual ya, que la verdad es que yo creo que tampoco se ha comentado mucho, es el tema de la inteligencia artificial y es el impacto que puede tener en las due diligence y en la suscripción. Y otro punto que yo creo que también nos pueden confirmar todos los brokers es la creciente demanda de las mejoras de las pólizas, pues se van ofreciendo scrapes o eliminaciones de conocimiento y materialidad, periodos de garantía extendidos, coberturas para el lucro cesante, etcétera, ¿no? Entonces es esencial tener una redacción clara y sobre todo que entiendan los abogados de los compradores que están comprando. Y ya por último, a nivel claims, que esperamos que se vayan a iniciar procedimientos de arbitraje o pleitos a disputas de cobertura que hasta ahora no ha habido. Entonces, 3 mensajes clave subrayar antes de acabar. Uno, que ha pasado de ser una rareza este producto en el M&A a convertirse en un instrumento esencial y cada vez que lo va a ser mejor. 2, que España tiene retos específicos que no se resuelve copiando el modelo anglosajón. Y 3, el gran campo de batalla del mercado, que es que no va a estar tanto en la venta, sino en cómo gestionar las reclamaciones para que el mercado entienda que funciona y que las aseguradoras pagan y que tienen intención de pagar. Y eso sería todo. Así que muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Jorge. Bueno, realmente que influye en las operaciones de Money, como Jorge nos ha compartido desde Hannover Smith Freehills, es las cuestiones que tienen que ver con la cobertura de los riesgos de este tipo de operaciones a través de los seguros de Money. Jorge, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos, tus perspectivas y por toda esa visión que también influye, que es la cobertura de riesgos, lógicamente, de las operaciones. Damos paso a la siguiente panelista, doña María Jesús de ESA, consejera counsel de la firma Ontier. María Jesús. A ver si tiene algún problema con la conexión. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. A Pero ver, te no me... escuchamos, pero no te vemos todavía. Ahora, ¿verdad? Ahora te vemos. Pues De bienvenida, María acuerdo. Jesús. Y muchas Muchas gracias gracias. por compartir tu tiempo y tu experiencia. Como decía María Jesús de ESA, counsel de la firma Ontier, que va a compartir su tiempo con nosotros en nombre de ISDE. Muchas gracias por colaborar en este webinar sobre M&A. Tu tiempo, tu micrófono. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias a ti, Enrique, muchas gracias a ISTE y a todos los panelistas que nos acompañan y nos han acompañado. La verdad es que quería felicitaros por la iniciativa porque es un gusto encontrar espacios donde puedes hablar de manera distendida con tus compañeros que muchas veces te encuentras al otro lado de la mesa de la negociación, con lo cual encontrar un momento en el que charlemos distendidamente de cuáles son los retos que se nos plantean y cómo los estamos afrontando, la verdad es que es una maravilla. Dicho esto, la verdad es que lo malo de hablar en los últimos lugares es que prácticamente ya se ha dicho todo. Yo creo que efectivamente se ha hablado del contexto económico, se ha hablado del contexto político, se ha hablado de los nuevos retos, de los nuevos riesgos. Y yo quizá incidiría un poco haciendo una conclusión de todo lo que llevamos escuchado. Es que si hay algo novedoso, y yo creo que Óscar lo apuntaba también en las operaciones de M&A, es que los abogados en M&A
enfocamos ahora estas operaciones de manera distinta. Y digo de manera distinta porque las operaciones de Money ya no es solo compra-precio, sino que como hemos ido escuchando a lo largo del webinar, la operación se enfoca de una manera integrada porque lo que pretendemos los abogados de Money es efectivamente integrar en la operación todas estas cuestiones que hemos estado hablando. Problemas o cuestiones de competencia, cuestiones de inversión extranjera, cuestiones regulatorias, aspectos de tecnología, cuestiones ESG, etcétera, etcétera. Ya no solo un tema de precio, es sobre todo, en mi opinión, un tema de riesgos. Hablábamos, por ejemplo, hablaba Casto y algún otro panelista hablaba de los temas de competencia. Efectivamente, el impacto que el control en materia de competencia, tanto en lo relativo a concentraciones como en lo relativo a inversiones extranjeras, el control actual está demorando mucho los plazos. Entre otras razones, yo al menos la experiencia que he vivido muy recientemente es que cuando hablamos de operaciones M&A, cuyo ámbito geográfico no es nacional, sino que a lo mejor incluye 2 o 3 geografías locales, bueno, pues digamos que los estudios que maneja CNMC no están tan elaborados, dependiendo del sector en el que nos movamos, no están tan elaborados ni tienen tan certeramente definido el mercado como cuando hablamos de operaciones que afectan al ámbito nacional. Lo decían también mis compañeros, esto que está provocando, entre otras muchas cosas, que los plazos se demoren entre el signing y el closing. Y por ponerle un punto práctico al final esta demora en que se está traduciendo, pues entre otras cosas se está traduciendo y en el despacho lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, en que operaciones de money en las que el precio se fija fundándonos en un lockbox, incorporan ya un ticking fee, es decir, el vendedor está dispuesto a esperar un plazo X hasta que se resuelvan todas estas cuestiones regulatorias, pero no está dispuesto a que ese proceso provoque una pérdida de valor, de manera que empieza a ser, o al menos mi experiencia es, empieza a ser cada vez más frecuente en operaciones de esta naturaleza que el vendedor, perdón, exija un ticket fee, una especie de interés que le compense esa supuesta pérdida de valor que trae causa de lo dilatado de los periodos. ¿Qué nos está pasando también? Pues que en cuestiones de competencia ya no solo se atiende a la concentración pura y dura, sino que precisamente porque ese periodo interino se está alargando y el comprador quiere introducir en el contrato medios o formas de control de gestión interina de esa compañía, también adquiere cada vez más relevancia el estudio de las limitaciones de competencia y de las prohibiciones que nacen de la regulación sobre competencia respecto de ese periodo interino. ¿Hasta qué punto durante ese periodo interino aunque no se haya adquirido la compañía, efectivamente, de alguna manera, se está adquiriendo o ejerciendo de aquella manera control? Más cuestiones, también lo han hablado todos los panelistas, cómo ha cambiado el due diligence. Actualmente, y vuelvo un poco al inicio de mi intervención, obviamente el precio es importante, pero en las operaciones M&A de lo que hablamos ahora mismo es de riesgos. Y qué duda cabe que con todo este tsunami regulatorio que hemos vivido en los últimos años, es cada vez mayor la exigencia regulatoria y por tanto es cada vez mayor el riesgo de incumplimiento. Entonces,
lo que estamos viendo en los procesos de due diligence, y algún panelista lo ha comentado también, es que estos procesos de due diligence son cada vez más largos, más exhaustivos y más profesionales. Allí donde hasta hace unos años cuestiones como greenwashing, cuestiones medioambientales, ESG, compliance, digamos que pasábamos de alguna manera por encima, pues actualmente tienen una importancia mucho mayor. Ligado con este tema de los riesgos, hablaba Jorge antes de los seguros de Reps and Warranties, que también estamos viendo cómo cada vez adquieren una mayor relevancia. Hasta hace poco, digamos que era un producto reservado a los fondos y sin embargo es cada vez más frecuente que en operaciones mid-market entre a jugar el seguro de Reps and Warranties. Yo creo, lo decía Jorge, yo creo que las aseguradoras han hecho un esfuerzo en la adecuación de las primas, lo cual sin duda es una ventaja, y además yo diría, o mi experiencia es que además de ser más barato, es que de alguna manera elimina de la mesa de negociación ciertas conversaciones a propósito de las Reps and Warranties que entre vendedor y comprador, que aligeran el proceso y hacen más fácil llegar a un acuerdo. Cuando existe un seguro de este tipo en la operación, pues efectivamente esas discusiones eternas sobre las Reps and Warranties y las indemnities ceden el paso a otras discusiones entre vendedor y comprador más referidas al negocio. Pero eso que tiene que ver con los riesgos, cuando tenemos un seguro de este tipo, digamos que se lleva a la mesa de la negociación con la compañía aseguradora. ¿Qué más cuestiones he ido yo apuntando por aquí? Bueno, el impacto también que tiene en las operaciones M&A todas estas novedades tecnológicas, las novedades en materia de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Es mucho más exhaustivo el análisis y el estudio que se hace de riesgos asociados a estas nuevas tecnologías, propiedad, intangibles tecnológicos, gobernanza del dato, es cada vez mayor y más exhaustivo, como os digo, el análisis que se hace de estas cuestiones. Y no solo por los riesgos derivados o teniendo en cuenta los riesgos derivados de la normativa española, sino la normativa europea y la normativa americana, dependiendo de quiénes sean los intervinientes en la operación. ¿Y qué más cosas me ha apuntado? Bueno, en materia de precio, decían decía al principio Rosa, creo que era, y Martín, que ellos ven más frecuentemente la fijación del precio por completion accounts que por lockbox. Yo estoy viendo más o menos al 50% una y otra fórmula. Lo que sí que estamos viendo es que cuando se utiliza el mecanismo de lockbox, los plazos son más cortos. Cuando se utiliza el mecanismo del earnout, también los plazos son más cortos y las métricas del earnout, además de las tradicionales, incorporan ya elementos nuevos como por ejemplo cumplimiento regulatorio, como por ejemplo mantenimiento de plantilla o estabilidad laboral o mantenimientos de equipos claves. Ya no es solo el EBITDA, sino que empiezan a incorporarse a la fórmula nuevos elementos. Y por terminar, ligado, es verdad que es parte M&A, parte reestructuraciones, sí que me gustaría destacar
Una novedad que estamos viendo desde el año 2025 y que probablemente se mantenga en el año 2026, que es la posibilidad de, a través de una operación de reestructuración y de un plan no consensual, hacerse con el control de la compañía. Tradicionalmente, cuando hablábamos de operaciones de distress en M&A, pensamos en esquemas de debt to equity, es decir, los fondos o los acreedores terminan capitalizando la deuda en el marco de un plan de reestructuración no consensual, es decir, toman el control de la compañía como consecuencia de este proceso de saneamiento. Sin embargo, a partir de la operación de Rator, es una operación pública, con lo cual se puede consultar. Aquí se invirtieron los papeles. En este caso, lo que teníamos era un competidor que estaba interesado en adquirir la toma de control de una compañía. Era una compañía familiar, la familia propietaria se negaba a vender. ¿Qué hace el competidor? Lo que hace es comprar deuda, alinearse con las demás entidades financieras acreedoras y promover un plan de reestructuración no consensual que se homologa judicialmente, que arrastra el capital y que al final le permitió quedarse con el 100% de la compañía. Es decir, nunca se firmó un contrato de compraventa, sino que lo que se hizo fue hacerse con el control de la compañía a través de un plan de este tipo. Ya os digo, es una operación pública, se puede, por eso he podido contarla, y creemos que va a suponer una novedad en estos próximos años como fórmula de entrada en el capital social de compañías. No sé si me he ido de tiempo, No, Enrique, que se me ha ido el estás muy bien, María. cronómetro, pero bueno, eso quería comentaros. Pues muchísimas gracias, María Jesús, por compartir tu tiempo, tu experiencia, especialmente por apoyarte en esta última parte que ya vamos viendo que salen nuevas operaciones y además pudiendo ya saber de alguna pública. Gracias en nombre de ISDE y nuevamente agradecidos. Damos paso al siguiente panelista, don Juan Osuna. Cambiamos un poco las perspectivas, pero seguimos dentro de las operaciones de Money. Naturalmente no podemos obviar la parte fiscal. Don Juan Osuna, socio de la firma Phil Fisher. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia y ya sabes, tu tiempo, tu micrófono. Juan, gracias en nombre de ISDE. Gracias, Enrique, y gracias a ISDE por contar conmigo también para dar un poco la opinión sobre cómo vemos desde el punto de vista fiscal estas operaciones. Lo primero, creo que es un acierto que el fiscalista sea el último, porque normalmente somos los que nos podemos llegar a cargar las operaciones, o como nos gusta más a nosotros pensar, queremos creer que les intentamos arreglar cuando se empiezan a torcer por cosas fiscales, ¿vale? Y también intentaré ser ágil para que podamos todo el mundo llegar a ver el fútbol. Pero básicamente lo que vemos es una tendencia, sobre todo en el mundo de la reestructuración previa a que se produzca la adquisición posteriormente, todo lo que sea transformación societaria antes de que se produzca la adquisición, vemos un incentivo o un incremento de la agencia tributaria bastante grande en cuanto a lo que son las inspecciones en todas las actividades de reestructuraciones y el régimen de neutralidad fiscal. Esa inquina que se puede ver, ese incremento de inspecciones y en muchos casos tumbándose motivos económicos válidos, que creo que en años futuros veremos que el Tribunal Supremo, que es lo que se está dedicando últimamente a la agencia tributaria, empezará a modular esa agresividad. Nos vamos encontrando con que operaciones de constitución de sociedades holding para posteriormente transmisiones y operaciones de fusiones se ponen en cuestión los motivos económicos válidos, y es algo que día a día en las operaciones de Money empezamos a levantar cada vez más la mano dentro de este tipo de operaciones, y es importante que quede bien cubierto dentro de los contratos. Además, la intuición también de los años de ejercicio profesional es que también podemos ir viendo empresas cada vez con más frecuencia, que empieza a haber cada vez más noticias de que las operaciones de reestructuración, de aportación de holding, empiezan a ser cada vez más públicas, se pone cada vez más el foco por parte de periódicos
de que se están empezando a tumbar y yo intuyo que por ahí también hay un punto también de campaña de marketing que la agencia tributaria nos escondamos, que es a lo que se dedica también muchas veces, en cuanto a inspecciones también, la publicación de inspecciones a famosos, pues ahora también está haciendo mucho foco en todas estas operaciones de reestructuración, ¿vale? También observamos cada vez con mayor crecimiento la inteligencia artificial desde el punto de vista fiscal, pero ya no tanto para, como decían todos mis compañeros, en el marco de las due diligence, que también, por supuesto, es un reto que tenemos todos los despachos de abogados. También empezamos a ver que antes era solamente cliente menos sofisticado, pero también clientes sofisticados de operaciones bastante importantes de middle market. También empezamos a ver que hay un marco de asesoramiento previo por parte de todos los clientes en inteligencia artificial que cuestionan al abogado y es un reto que también nos estamos empezando a encontrar los abogados, empezar a intuir por dónde nos pueden venir sobre todo en el ámbito fiscal, que todo el mundo tiene un sobrino, o un primo o un amigo que ha vendido alguna empresa con anterioridad y que se lo ha hecho mejor, pues es un reto que nos estamos encontrando también. Y también una cosa importante es que hemos encontrado en los años anteriores previos, pero que puede que suceda durante el 2026, es el miedo al impuesto a las grandes herencias. Como todos sabréis, ya el impuesto a las grandes fortunas ya es una realidad, lleva mucho tiempo en España y de forma recurrente por parte del gobierno se va anunciando o se va intentando la injusticia, el dumping fiscal que se habla de entre las de comunidades autónomas como Madrid y Andalucía con respecto a otras. Se está denunciando ese dumping fiscal y hay mucha operación de reestructuración que están buscando enfocar cómo podemos evitar esa fiscalidad de las operaciones, porque empieza ya a ser cada vez más interesante esa reestructuración para hacerlo y muchas veces se precipitan y dentro de operaciones de money te puedes encontrar que ha habido una reestructuración que realmente no ha cumplido todos los requisitos por esas prisas de intentar preparar ante el miedo del impuesto de grandes herencias. Y luego, en cuanto a las adquisiciones, yo quería destacar sobre todo dos retos que nos encontramos desde un punto de vista fiscal. En el ámbito de la due diligence va a empezar a cobrar mucho sentido y empezaréis a ver en otras operaciones la aplicación del Pilar 2, que es la tributación mínima del 15% para los grupos internacionales, que no necesariamente va aparejada con la tributación mínima que ya tenemos en España, el 15%. La aplicación del Pilar 2 va a ser un verdadero quebradero de cabeza para las operaciones en las que haya partes internacionales. Tendremos que empezar a auditar que se haya cumplido realmente el Pilar 2 en grupos internacionales cuando solamente se está vendiendo una parte de esa empresa. Así que es un punto que creo que si bien llevamos los fiscalistas hablando muchos años, va a tener de verdad impacto dentro de las operaciones en estos años porque ya se está empezando a declarar los modelos de Pilar 2 por parte de las diferentes empresas. Y también el crecimiento exponencial de la responsabilidad de administradores, y aquí voy directamente relacionado con la parte de Jorge, es decir, todo Jorge que está hablando, es importante que tengamos en cuenta la referencia de los seguros de responsabilidad y el crecimiento de estos seguros de seguros de limitación de responsabilidad va aparejado también a la adquisición de la responsabilidad de administradores cuando estás comprando una empresa. La agencia tributaria actualmente con la aprobación de cuentas anuales que estén en curso en un momento en el que estemos 5 personas sociedad en un año y te toca formular cuentas de parte del ejercicio anterior, la agencia tributaria está teniendo un crecimiento exponencial. En los últimos 4 años no está publicados los datos del año 2025, pero del año 2021 a 2024 hay un crecimiento del 40% de las derivaciones de responsabilidad. 40% se dice rápido ese número y, y esas derivaciones de responsabilidad a administradores son una realidad en el día a día. Entonces, ser administrador en España es una profesión de riesgo y esa profesión de riesgo se traslada también cuando estás comprando una empresa, por lo que veremos que está creciendo mucha esa protección ante ese riesgo que está creciendo exponencialmente. También observamos que los clientes están empezando a cubrir con esto. Y también un punto que también va a salir mucho en las operaciones de estructuración, en las que hay, sobre todo para desinversiones, en las cuales grupos internacionales desinvierten en España, pero dejan personal que está trabajando para la matriz del grupo. En ese asesoramiento de la desinversión va a crecer exponencialmente también el riesgo de establecimientos permanentes. Está prevista que la OCDE dentro de poco saque una modificación del establecimiento permanente donde reconoce que se puede considerar un establecimiento permanente incluso en empresas en las que haya teletrabajo. Es decir, que un empleado que esté teletrabajando desde casa, antes no lo considerábamos que era un potencial riesgo de establecimiento permanente, pero veréis que en los próximos años vamos a encontrar que esa realidad del establecimiento permanente
está aflorando y nos lo podemos encontrar dentro de operaciones, por lo que hay que cubrir mucho cuando estamos en el asesoramiento de no solamente del lado del comprador, sino del lado del vendedor, cuando estamos desinvirtiendo en grupos internacionales, que muchas veces determinados empleados que puedan prestar servicios a todo el grupo nos podemos encontrar con esto. Yo sí que creo que es uno de los temas que, sin ninguna duda, empezaremos a hablar dentro de los próximos años. Y yo creo que Enrique con esto, si bien al ser una charla eminentemente más destacada del M&A, con esto yo creo que podemos cerrar mi parte fiscal. Pues muchas gracias, Juan. Naturalmente no podíamos terminar M&A sin hablar de la parte Eso es. fiscal y además ver todas las cuestiones que has puesto encima de la mesa, que son muchas y quedarían solo para un webinar sobre fiscalidad entrando en aspectos. Gracias a Phil Fisher, gracias a Juan Osuna, en nombre de ISDE, un placer. Bueno, a todos los intervinientes, a todos los asistentes que nos habéis acudido y que nos veréis, todos los panelistas son profesores del programa de M&A que ISDE pues, comercializa y además son todos profesores, así que si queréis verles también, no solo en webinar, sino en clase, pues naturalmente a través de los programas de ISDE, pues seguro que podéis interactuar directamente en el aula como muchos de vuestros compañeros hacen con ellos. Juan, nuevamente, en nombre de ISDE, muchísimas gracias. Gracias a los asistentes, gracias a ISDE por permitirnos estos espacios de conocimiento y nos veremos en próximos webinars. Un saludo a todos los asistentes. Muchas gracias.